Abrimos los archivos de la historia para que las nuevas generaciones reconozcan el alma de Tuxpan. Acompáñenos en este viaje por el tiempo. Tuxpan no es solo un punto en el mapa, es un río que susurra historias y un puerto que guarda los secretos de quienes lo construyeron. Bienvenidos a Tuxpan, las crónicas de su ciudad y puerto. Soy Gaby Zamora y este espacio nace para darle voz a los relatos, a los personajes y el ayer de nuestra tierra. Retomamos hoy el camino trazado por mi padre, el doctor Obed Zamora, quien como cronista vitalicio dedicó su vida a que la memoria de nuestro pueblo no se borrara con el viento. Desde el corazón de nuestra comunidad abrimos los archivos de la historia para que las nuevas generaciones reconozcan el alma de Tuxpan. Acompáñenos en este viaje por el tiempo. Esa es la bienvenida y vamos a poner el episodio 1. Si ustedes quieren ya pueden reproducir. Está ahorita el episodio 1 y el 2. Les doy la bienvenida al podcast del doctor. Perdón, como que no le sé muy bien, ¿no? Pero creo que ahí sigue. Zamora Sánchez, primer cronista vitalicio nombrado de manera oficial en esta ciudad de Tuxpan, Veracruz. Yo soy Gaby Zamora y me da mucho gusto que me acompañen en este hermoso recorrido. Este es el podcast del doctor Obed Zamora Sánchez, primer cronista vitalicio de la ciudad de Tuxpan, Veracruz. Yo soy Gaby Zamora y en este episodio estaré narrando el prólogo que hice a la segunda edición de su libro. Mi padre, Obed Zamora, el cronista de Tuxpan, falleció en el otoño del 2002. Para la primera edición de su libro, Tuxpan, Crónicas de su ciudad y puerto, habíamos pasado él y yo cerca de 8 meses de continuo trabajo. Íbamos contra el reloj. Yo sabía que su tiempo se estaba agotando. Largas horas de lectura, una y otra vez, de los capítulos que había escrito. Los corregíamos mientras él recordaba, como siempre, innumerables anécdotas que denotaban el más puro amor por estas tierras y que fueron contenido de grandes charlas a lo largo de su vida. En los últimos meses se quedaba dormido mientras meditaba. Y yo, papá, ¿qué sigue? Me despertaba para seguir con la tarea. Y esa era ya prácticamente la historia de siempre. A veces internado en el hospital, a veces en su oficina o a veces en casa. Así terminamos de editar el libro, siendo la presentación el 28 de julio del 2002. Mi hermana Brianna se encargó de hacerlo extensivo a toda la ciudadanía y a todos los tuxpeños que viven en el mundo a través de las redes sociales. Qué bien le fue a mi papá esa noche. Qué orgullo y satisfacción ver culminados 50 años de periodismo cultural en una obra tan completa. Qué cariñosa y entrañable respuesta la de todos los que estaban allí acompañándole. Qué contraste, pues a los 15 días su estado de salud era ya deplorable, desencadenándose una serie de sucesos que lo deterioraron cada vez más. Una de las veces que me quedé con él en el hospital, empezó a delirar y en su delirio me contó las historias más extraordinarias que vivía mientras soñaba, embelesado y feliz. Curiosamente, esa condición se la daba su riñón en agonía con el desequilibrio de los minerales que había en su sangre. Las historias eran de enorme felicidad, según contaba. Afirmaba escuchar hermosas poesías, se deleitaba con melodías que los propios cantantes famosos de antaño entonaban. Vivencias de extrema alegría. Yo nunca había visto esos ojos más
claros que en esa ocasión, con una expresión de emoción extasiada, tanto que le creía. Y yo le decía: cuéntame más, papá, yo quisiera estar allí también en esos sueños. Su mente prodigiosa, eso le regalaba en el ocaso de su vida. El timbre de teléfono sonó a las 6:45 del 5 de noviembre. La llamada de Mónica, mi hermana, me hizo saber, sin siquiera expresar una palabra, que papá había muerto. El problema renal agotó su corazón después de un fin de semana con la familia reunida. Él decía que se iba a recuperar. Decía: solo necesito 3 meses. Jamás perdió su sentido del humor. A pesar de que su cuerpo adelgazado y enfermo no le respondía más. Tomó fuerzas aún para dar su última consulta como pediatra en esa misma semana de su muerte. Mi padre se fue el 5 de noviembre de 2012. Su vida inició, tengo entendido, en Santiago de la Peña, arropado en un amoroso matrimonio conformado por Beth Castillo y Teodora Sánchez, docentes de profesión. Pero inició su vida con una gran tragedia. Su madre falleció a unos pocos días de su nacimiento, víctima de fiebre puerperal. Su padre, desgarrado por el sufrimiento de la pérdida de su compañera, emigró de la ciudad con su primogénita y dejó al recién nacido a cargo de Benita, su cuñada, quien, casada con José Zamora, lo amaron como verdadero y único hijo. Sus recuerdos jamás estuvieron marcados por la ausencia de sus padres biológicos. Por el contrario, siempre se sintió inmensamente bendecido. Estudió en la escuela primaria Enrique Cerrexamen, la secundaria y bachilleres en la Manuel Cetello, medicina en la Facultad de la Universidad Veracruzana y su especialidad como pediatra en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, en la Ciudad de México. El doctor Obed Zamora vivió dedicado a su vocación de médico pediatra, pero también se dedicó de manera entregada y apasionada a narrar historias sobre Tuxpan, a la investigación de temas en específico y a entrevistar a personas en la búsqueda de la verdad histórica. Por eso sus escritos son únicos y auténticos. Nosotros, sus hijos, siempre supimos que nuestro padre era un personaje fuera de serie, porque a pesar de la costumbre de verlo todos los días, nunca dejó de sorprendernos con sus amenas charlas cargadas de grandes dosis de alegría. Le recordamos siempre leyendo un libro, escribiendo la crónica, hablando en la radio, dando conferencias, regalando sus artículos. Apasionado de su trabajo, pero siempre pendiente de nosotros. Esta es una crónica más sobre ese inolvidable cronista de Tuxpan. Muchas gracias. No se pierdan el siguiente episodio. Hasta la próxima.